A ver si ya estamos conectados. Quiero ver que esté todo el mundo por aquí. Déjame ver. Buenas noches a todos. A ver, quisiera ver si nos pueden ver o no. Sí, ya estamos aquí conectados. Pues bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Soy Mari Carmen Melo, Maca, mi doctora. Estamos transmitiendo desde la página de First Years, que es nuestra comunidad de mamás. Y tengo el gran honor de presentarles el día de hoy a la doctora Mara Telles Rojo. Ella nos conocimos hace algunos años en un estudio que se estaba haciendo en el estado del tema que nos ocupa. Mara es matemática, ella tiene la especialización y la maestría en estadística por la UNAM. En 2003 obtuvo el doctorado de epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Y ahorita es en el Instituto Nacional de Salud Pública investigadora en Ciencias Médicas F. Desde 2014 es investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado más de 200 artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales. Tiene 19 capítulos de libros y tiene 4 reportes de encuestas nacionales de salud. Ha graduado como directora o asesora de tesis a 8 alumnos de doctorado y 33 de maestría. Y desde 2002 es la responsable por México de las cohortes de embarazo y nacimiento ELMENT, que son, y PROGRESS, que tienen que ver con exposición a tóxicos en estas etapas de la vida. Ambas están financiadas por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Y bueno, su expertise son las exposiciones ambientales y los riesgos en la salud. Estoy muy feliz de que Mara nos acompañe el día de hoy. Estoy súper contenta. Mara y yo tenemos algunas cosas en común que además nos acercan. Entonces, pues, Mara, te cedo la palabra. Quisiéramos saber por qué es tan grave la exposición a plomo en la salud. Ay, Mari Carmen, primero que nada, déjame agradecerte yo, porque la verdad me llena de emoción estar aquí contigo en este esfuerzo impresionante que estás haciendo y tu colega Gaby en estos momentos tan difíciles de cuarentena. Pero bueno, gracias a todos por estar aquí en este espacio y pues gracias por dejarme hablar del tema que he trabajado por tantos años, que es la exposición a plomo desde el embarazo y en la infancia, ¿no? Y los efectos en largo plazo. Mire, el plomo es un tóxico y quiero enfatizar que es tóxico, hace daño a todos los órganos del cuerpo humano en donde se deposite. No existe una función en el cuerpo, no existe un órgano en el cuerpo humano que necesite plomo para trabajar. Entonces, cualquier microgramo, cualquier micra de plomo que entre al sistema de un ser humano va a ser tóxico. Si esto lo pensamos en mujeres embarazadas que entran a su cuerpo y ellas a su vez lo transmiten a su bebé a la etapa de formación durante la gestación o en niños pequeños, pues los efectos son de muy diversa índole y de largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? El plomo poco a poco entra al organismo, se distribuye por todo el cuerpo, llega a órganos, se va acumulando en el cerebro, se va acumulando en los huesos, se va acumulando en el riñón, se va acumulando en el hígado, etcétera. Y con el largo plazo, con la exposición de largo plazo, empieza a alterar las funciones. Entonces es ampliamente conocido su efecto en el desarrollo de la inteligencia de los niños. Entonces el plomo, ese es como lo principal que se conoce, en su desarrollo cognitivo, en su capacidad de aprender, en su inteligencia, en su capacidad de enfocar su atención en el aprendizaje, incluso en comportamientos muy desordenados. Y esto es bien difícil de detectar, ¿no? Porque son
Es muy inespecífico lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, ese es por lo que más se conoce el efecto. Sin embargo, no es el único. En el largo plazo, la exposición a plomo afecta en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, en el funcionamiento del riñón, en el crecimiento del niño. Los niños que tienen plomo crecen un poquito menos. Entonces, el problema es que son exposiciones que yo les llamo silenciosas. Es Claro. poco a poquito que van haciendo mella, que no se notan, que como mamás no lo vemos y no se nos ocurre pensar que el problema que está teniendo nuestro niño, que es muy inquieto, que es un poquito agresivo, etcétera, pudiera provenir de una exposición a plomo que realmente se difunde un poco y hay poca sensibilidad a nivel social de este problema. Así es, Mara, qué grave, ¿no? O sea que muchas de las alteraciones conductuales en nuestros niños podrían deberse por exposiciones muy tempranas al plomo. Y algo súper importante es que aunque dejemos de exponernos, si nos expusimos, eso ya dejó una huella que no es reversible en el organismo, ¿no? O sea, es algo bien grave porque las consecuencias de haber estado expuesto en una edad temprana pueden verse hasta la edad adulta, ¿cierto? Completamente, y se puede ver, como te decía, en el desarrollo temprano de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, pero incluso se ha demostrado que una exposición que empieza en la niñez, que se prolonga a través de la vida, incluso afecta en una mortalidad temprana. Entonces, realmente, como te decía, no hay función para la cual necesitemos el plomo. En los adultos mayores, por ejemplo, por supuesto afecta en su deterioro cognitivo, que de por sí es un periodo de pérdidas y con la exposición a plomo estas pérdidas se magnifican. Entonces, lo que tenemos es un problema que creo que se debe de prevenir la exposición, de atender y en la medida de lo posible remover completamente, ¿no? Oye, Mara, y bueno, ¿de dónde sale el plomo que intoxica a los niños mexicanos? ¿De dónde lo están consumiendo? Híjole, esa es una pregunta buenísima, Mari Carmen, gracias. Mira, tenemos primero que la principal exposición en el mundo fue la gasolina, que por muchos años fue con plomo. En México desde 1997 se eliminó completamente el plomo de las gasolinas y eso hizo parecer que la principal fuente de exposición se había eliminado y se eliminó la principal. El problema es que quedaron otras exposiciones de menor magnitud, pero que han permanecido ahí estables a lo largo del tiempo. Te hablo de que hace más de 20 años se quitó la exposición a plomo a través de la gasolina con plomo, pero se quedó, por ejemplo, la losa de barro vidriada, que en este momento es la principal fuente de exposición en población general, como tú, como yo, como las mamás que nos están escuchando. ¿A qué me refiero con esto? Mira, esta es una exposición que proviene de una tradición milenaria que nosotros tenemos muy arraigada en nuestra cultura, que además es muy bonita visualmente, y es este barro que producen maravillosamente los artesanos que tenemos, pero que desafortunadamente para que brille se le pone plomo. El esmalte que cubre estas piezas, que las sella, es con plomo. Este barro, que es el típico mayoritariamente naranja, que usamos mucho para comer pozole el 15 de septiembre, las pozolerías, ¿no? Los restaurantes de típicos mexicanos, estas grandes y hermosas ollas de barro. También hay barro verde que tiene plomo y además tiene otros metales. Son estas. El problema es que los artesanos cuecen estas piezas en hornos de baja temperatura. Entonces ellos utilizan hornos domésticos con limitaciones para alcanzar las temperaturas que debería alcanzar la pieza para fijar el plomo en la superficie y que no se estimulara con la llegada de un alimento. Estas temperaturas no se alcanzan en hornos domésticos y lo que sucede es que
sale una pieza muy hermosa, pero que cuando tú le pones algún alimento, cocinas, incluso alimentos ácidos, salsas, el plomo está ahí. Entonces, nosotros lo ingerimos, entra por el tracto digestivo, ¿no? Nos lo comemos y entra a nuestro sistema en el proceso de digestión y de ahí se reparte. Esa es la fuente más importante, pero no es la única. Tenemos, por ejemplo, el reciclado de baterías, ¿no? Las baterías están hechas con plomo, entonces hay personas que se dedican al reciclado de baterías, las de baterías de coche, ¿no? Las desarman, y ahí tienes una exposición completamente en la familia que es de otro tipo. También la minería, por ejemplo, ¿no? Ese es otro tipo. En el centro del país que hay tanta terreno minero, es una región minera, es un terreno donde hay mucho plomo naturalmente, ¿no? En el polvo. Pero si lo piensas a nivel de la población mexicana, sin duda es el barro vidriado con plomo. Y con esto no quiero de ninguna manera que se interprete que no nos gusta, que no estamos de acuerdo con esta tradición hermosa. No. Lo que nuestro grupo de trabajo busca es que estos alfareros cambien a hacer su misma alfarería, pero sin plomo. Porque imagínate si eso nos pasa a nosotros cuando consumimos el alimento, a los alfareros cuando en el proceso de producción es tremendo para ellos y para sus familias. Hola Gaby, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Está con nosotros Gaby, la nutrióloga estrella de nuestro grupo, que también nos va a ayudar a hacer algunas recomendaciones en este tema. Gracias, Gaby. No, de qué, perdón por llegar a esta hora, pero me hizo su juego la falta de luz, pero ya estamos aquí con ustedes, no interrumpo. No te preocupes. Muy bien, hablábamos de que las fuentes de exposición a plomo, de dónde lo obtienen los niños y las mujeres embarazadas y que principalmente pues la losa vidriada es como el agente pues más importante en la intoxicación, pero que hay otras fuentes como la minería, como el reciclado de las pilas y otras fuentes más pequeñas que un poco más adelante vamos a retomar. Oye, Mara, y bueno, estamos ahorita reuniéndonos pues porque el tema es súper importante, pero también porque muy recientemente, digamos la semana pasada, salió la publicación de los hallazgos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición sobre la prevalencia de la intoxicación por plomo en niños mexicanos. Y pues nos encantaría, Gaby, a mí y a nuestra audiencia que pudieras contarnos pues cómo se hizo más o menos este estudio y cuáles fueron los principales hallazgos que se encontraron. Ay, Mari Carmen, mil gracias por la pregunta, porque para mí es una enorme, una inmensa satisfacción pensar que por primera vez en México pudimos tener una estimación de los niveles de plomo, de la prevalencia de intoxicación por plomo de los niños en México. Esto se dice bien rápido, pero México tiene el honorable de verdad lugar de que fue de los primeros, si es que el primer país que documentó una intoxicación por plomo en niños, y fue en 1858. Está publicado en la Gaceta Médica de México. Yo no he logrado encontrar nada previo. Entonces nos tardamos 140 años o 150, pero lo logramos. Entonces es maravilloso. Mira, lo que nosotros hicimos y por lo cual estamos muy contentos es que la encuesta de salud y nutrición, la encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUT, así se abrevia, es un instrumento importantísimo para definir las políticas públicas de este país, ¿no? En términos de obesidad ha sido fundamental, en términos de lo que se aprendió de diabetes, pero no tenía un componente ambiental. Y logramos que ese componente ambiental fuera exactamente la medición de plomo en sangre, ¿no? En niños. Lo que nos abrió la puerta para entrar a esta encuesta, que es una encuesta compleja para entrar, fue exactamente el estudio que hicimos contigo, con Vesta Richardson en Morelos, en recién nacidos. Del resultado que tuvimos nosotros, de nuestro trabajo que hicimos en Morelos, nos permitió, fueron tan contundentes los resultados que nos permitió entrar a la encuesta nacional de salud. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Pues mira, fue un reto grande porque es una encuesta que fue a 50,000 hogares en el país
y que tiene el potencial de tener resultados representativos por estado. Entonces, la encuesta, que es una maquinaria enorme, coordinada por el Instituto Nacional de Salud Pública y el INEGI, lo que hace es toca una casa y ahí se seleccionó de manera aleatoria un niño entre 1 y 4 años de edad. Y ahí lo que hicimos fue con un piquetito en el dedo, en el sangre capilar, tomar una muestra de plomo de sangre, y hacer la medición de plomo. Tuvimos la posibilidad de los resultados inmediatamente y al analizar todo junto pudimos, pues por primera vez, decir que la prevalencia de intoxicación por plomo, es decir, el porcentaje de niños que rebasan el límite considerado máximo permisible, no puedo decir seguro, pero el máximo permisible fue del 17%. Esto quiere decir que en México estimamos que 1.4 millones de niños tienen niveles de intoxicación. Y esto de veras es bien grave, porque no se ven, no se atienden, no se identifican. También pudimos ver que el país es un mosaico muy heterogéneo. Tuvimos estados como Puebla, que el 47% de los niños, casi 1 de cada 2, tiene nivel de intoxicación, y seguido de San Luis Potosí, de Tlaxcala, ¿no? En la zona del centro al sur, esta que tiene mayores niveles de intoxicación. Y pudimos identificar que hay estados como Sinaloa, que prácticamente no tienen un problema de intoxicación por plomo en niños. Esto yo creo que es un gran avance porque permitió decir, bueno, sí es un problema nacional, pero no a todos nos afecta igual. Y en un escenario de escasos recursos como lo tenemos en México, poder empezar a diseñar estrategias que se enfoquen a las zonas de mayor problema. Claro. Básicamente, este resultado, vimos que el barro vidriado es la principal fuente de exposición que explica estos valores, pero no es la única. Y hay otras que nos falta trabajar, que nos falta entender para tener una recomendación tan enfocada como en este momento tenemos la del barro. Para llegar a esta recomendación nos tomó 20 años, pero ya tenemos una y ahora hay que seguir trabajando por las demás, ¿no? Muy bien, Mara. Sí, está tremendísimo esto que mencionas. La verdad es que dan miedo estos resultados y bueno, o sea, un poco quisiera hacer un paréntesis. En el estudio previo, la verdad es que lo gravísimo que se encontró es que muchos niños en el país nacen intoxicados por plomo. O sea, se les tomó muestra de sangre del cordón umbilical y, o sea, prácticamente iban naciendo los niños y ya tenían plomo en la sangre. Es increíble que los efectos a largo plazo que esto podría tener. Imagínense si desde la gestación el niño cuando está formando ya tiene plomo en su sistema, pues es evidente que esto va a tener una consecuencia, ¿no? Entonces, la verdad, yo te quiero felicitar, Mara, por este súper esfuerzo y por tu persistencia. Me consta que la norma oficial mexicana cambió por la insistencia de tu grupo en que se bajara el nivel de intoxicación, aunque como dices, tener 1 de plomo en sangre debería de ser considerado una intoxicación porque no tendríamos por qué tener plomo en la sangre. Sin embargo, el que se bajara de 10 a 5, pues es logro de tu grupo, y gracias por eso. Gracias por este estudio también. Y bueno, voy a empezar a dar paso a las preguntas del público. Yo tengo todavía algunas otras cosas que quisiera comentar, pero mira, nos dice Rebeca Uribe, que también es investigadora, candidata a doctora por el Instituto Nacional de Salud Pública y está en el área de nutrición, que cómo se puede determinar si un niño tiene problemas en el desarrollo cognitivo derivados de la exposición a plomo versus otras causas. Supongo que pocos casos se pueden diagnosticar a causa de esta exposición. Gracias, Rebeca, por tu pregunta. ¿Cómo ves, mira, yo creo que si tú tienes un niño que tiene problemas de desarrollo, que ves que le está costando más trabajo que a los demás niños estudiar, enfocarse en una tarea, pues lo primero es que hay que consultar a un especialista. Y yo creo que ahí
va a haber una gama de posibilidades que pueden estar afectando a este niño, pero lo que es importante es que entre esa gama se empiece a considerar que el plomo es una posible fuente de exposición. Si en particular es un hogar en donde se consume habitualmente barro vidriado con plomo, que eso es enormemente común, más en zonas, más hacia las zonas rurales, hacia las localidades indígenas, aunque no nada más, porque yo crecí con frijoles de barro vidriado con plomo. O sea, pero si hay esa tradición en el hogar, yo sí creo que es algo que se tiene que poner como una posibilidad y hacerle una medición de plomo. Lo peor que puede pasar es que digamos, no es esto, y qué bueno, y fue un piquetito, ¿no? Claro, Mara, eso que mencionas es muy importante. Digamos que yo tengo muy cercano, amanece todos los días en la habitación de junto de mi casa, y se acuerda en la habitación alguien que muy probablemente ahorita me haría pensar en que quizá estuvo expuesto, me queda claro que después de su nacimiento no, pero quizá estuvo expuesto durante el embarazo a una situación de plomo. Eso no lo podemos saber porque, bueno, como sabe mucha gente de esta comunidad, mis 2 hijos son adoptados, ¿no? Entonces, pues bueno, sí me parece muy importante que como discriminemos todas las causas y que tengamos muy en mente el plomo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, aquí, Mara? Porque si bien es cierto, un niño va a empezar a tener como situaciones, a lo mejor sí desfases en el desarrollo que vamos a ver como a los 6 meses, 8 meses, 1 año, o problemas conductuales o de aprendizaje que vamos a ver a los 3, 4 años, 5 años o más adelante. Si ese niño dejó de exponerse, como es el caso de mi hijo, o sea, si supuestamente se expuso durante el embarazo, pues bueno, tiene una vida media de plomo. Si yo le hago ahorita una prueba de plomo, seguramente no va a salir interpretado porque no está expuesto. Sí, bien. No, sin duda. Lo que pasa es que el plomo tiene una vida media en la sangre. Entonces, tomemos el caso de tu hijo, pero puede ser el caso de cualquier otro niño en una situación similar. Puede ser que tú hayas retirado la exposición, pero hay un circulante que está ahí, que tarda en irse eliminando. Entonces, en el caso de un niño al que ya se le retiraron todas las fuentes de exposición, siendo tan chiquito, yo diría, mira, muy probablemente con una estimulación adecuada, si ese hubiera sido el caso, va a salir, ¿no? Ahora, lo que nosotros estamos buscando y que además estoy muy emocionada porque se acaba de aprobar el Programa Nacional para prevenir la exposición a plomo en México, que es un gran hallazgo del que ojalá podamos hablar, sí contempla un sistema de vigilancia epidemiológica para los niños menores de 6 años. Entonces, para los estados, ahorita vamos a empezar con los estados piloto, pero el plan es llegar a que todos los niños de menos de 6 años tengan una medición de plomo en sangre en su desarrollo y, dependiendo de los niveles, se diseñe un seguimiento por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, si lográramos eso, ya habría un sistema de vigilancia rutinario que cuando lleves a tu hijo a la consulta del niño sano, le van a hacer una medición de plomo en sangre, ¿no? Y para eso estamos caminando. Estaría genial porque de por sí la Secretaría de Salud contempla el hacer ciertas valoraciones del neurodesarrollo con la prueba EDI a ciertas edades. Entonces, vincular, digamos, el seguimiento en el neurodesarrollo de los niños con un nivel, una medición de plomo estaría súper padre, la verdad. Nos pregunta Nacho García si el plomo no se evapora en el horneado. Supongo que quiere decir que cuando ponemos las ollas de barro vidriado y encendemos el fuego, si el plomo se puede inhalar, supongo, o se puede evaporar, o más bien se derrite y se mezcla con la comida. A ver, les cuento un poco cómo es el proceso de producción. Es un proceso interesantísimo. En general es una tarea en donde participan hombres y mujeres, pero con tareas diferentes. En general la mujer es la que produce la pieza, ¿no? Con barro de la tierra, y ella es la que le da forma. Y luego es muy común que en las comunidades alfareras se compre greta, que es un polvo blanco, que es el plomo, y se compra en la tienda de la esquina. Y yo tengo fotos impresionantes
donde al señor alfarera viene con la canasta del mercado y ahí mismo viene el plomo junto a los jitomates y los chiles. Y es real, porque no hay una sensibilidad del daño. Esta greta, que es un polvo blanco, se mezcla con agua y se mezcla con otras cosas para hacer el barniz. Y con manos sin guantes, las mujeres lo barnizan, lo cubren completamente para sellar la porosidad y luego se mete al horno. El hombre es el que normalmente mantiene el fuego, con el horno es hecho de ladrillos, sin cemento, entonces ahí es donde se entra y sale mucho aire y no alcanza la temperatura ideal para fijar el plomo. Pero el plomo son partículas, son moléculas, no es líquido. Aunque lo hayamos diluido en los líquidos para hacerlo barniz, no se evapora, se fija en la pieza, pero no a la suficiente temperatura como para que se fije, sino que queda, digamos, en la superficie, lo que se le llama biodisponible. Es decir, se queda en ese barniz, en ese esmaltado, y cuando llegue el alimento, se libera y no lo comemos en la sopa o en el caldo o en los chiles rellenos, ¿no? El alimento sin necesidad de calentarse. O sea, digamos que cuando la salsita del alimento se mezcla con el plomo, así de fácil es la exposición. Así de fácil es la exposición y la tradición, por ejemplo, que es cocinar en barro vidriado, el mole, ¿no? ¿Cuántas horas no está cociéndose la salsa, el pozole? Ahí está, y muchas veces se sirve en barro vidriado, es común, ¿no? Que los platos son también de barro vidriado, lo guardas en la olla de barro vidriado, en el refrigerador, y al día siguiente lo vuelves a calentar sobre la misma olla, ¿no? Esto es lo habitual, y lo que quiero insistir es que lo que buscamos es que se haga barro igualito de hermoso, pero sin plomo, para que el mismo alfarero y la señora que produce esto con la misma técnica, pero sin plomo, porque a ellos es un tóxico brutal para ellos también. Ok, y esto me da pie a preguntarte, ¿no? Una de las estrategias que se va a realizar ahora con estos hallazgos, que de hecho se aprobó desde hace un año por el Consejo de Salubridad General, es como todo el programa que va a vigilar epidemiológicamente a la población sobre la exposición de plomo, pero que también va a impulsar o va a tratar de ayudar a los alfareros para producir plomo que sea seguro. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, Mara? Sí, cómo no. Mira, estos resultados que de verdad no es mi grupo de trabajo, es un grupo enorme de gente en México, en diferentes partes del país. Ustedes, cuando ustedes estuvieron en los servicios de salud de Morelos, fueron fundamentales para toda esta historia. O sea, es una historia de esfuerzo colectivo, de verdad. Pero finalmente, cuando nosotros tenemos la posibilidad de decir hay 1.4 millones de niños con efectos de intoxicación, realmente es un número contundente. Y afortunadamente, sí se armó un coro de personas que estábamos diferentes grupos trabajando en diferentes objetivos, pero con el mismo fin, y se dio la articulación, se presentó esta propuesta en el Consejo de Salubridad General, se aprobó en noviembre del año pasado, y se aprobó como un plan de aplicación inmediata. Digo, COVID nos viene a perjudicar en muchos sentidos, también en nuestro plan, porque imagínense que ahorita pues quedamos desplazados por COVID, pero a pesar de eso, la verdad es que hay un grupo que está articulando mucho las actividades y hemos seguido trabajando. Estamos trabajando en 5 áreas. Una es en que se va a reducir la norma incluso a menos de 5, va a bajar a 1. Genial. Genial, y yo un poco mi tema era, pues sí, que baje, pero que los vigilen a los niños, porque si solo baja la norma, pero no los vigilan, pues de nada sirve, ¿no? Entonces hay un segundo grupo que va a estar trabajando en todo lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica, que es en donde yo participo, en el diseño de cómo se va a hacer la medición de los niños, el seguimiento, y en mujeres embarazadas. Eso es muy importante. El sistema de vigilancia epidemiológica va a enfocarse en mujeres embarazadas y niños menores de 6 años. Y luego habrá otras estrategias para otras poblaciones. No es que a los hombres o a los adultos no les afecte, pero es que es la población más vulnerable, ¿no? Por eso decidimos priorizar ahí.
Hay otro grupo que va a trabajar o está trabajando, no decir va, está trabajando en articular esfuerzos de diferentes instituciones de investigación y están en el Centro de Materiales de la UNAM y un centro CONACYT de Centro de Materiales para trabajar en técnicas de alfarería libres de plomo, con barnices libres de plomo que den exactamente el mismo resultado a las alfareras, ¿no? En la parte tecnológica de esto. Hay otro grupo que está trabajando, que es más, ellos ya terminaron, en todo el diseño clínico, el manejo clínico de los casos. ¿Qué se va a hacer si un niño se identifica con niveles elevados? Si se le identifica con 6 o con 25, ¿cuál va a ser la estrategia clínica? Esa es totalmente dirigida por el IMSS. Y hay un quinto grupo que va a trabajar, apenas está arrancando, en lo que es comunicación social, ¿no? La difusión del problema. Yo espero, o sea, a pesar de COVID, avanzamos este año. Entonces, sí. Yo espero que el año que entra avancemos todavía más y empecemos con el piloto con 2 o 3 estados que todavía no se han definido, pero que sería la idea. Padrísimo. Tengo una pregunta para las dos. La primera pregunta, ¿cómo yo, consumidor, puedo saber si un día voy a Tlayacapan y se me ocurre comprar barro porque me gusta o porque le voy a regalar a alguien? ¿Cómo puedo yo saber que el barro que estoy comprando es barro sin plomo, Mara? Y la segunda pregunta es para Gaby. ¿Cómo puedo contrarrestar los efectos de una posible intoxicación por plomo en el escenario de que no sé si estoy intoxicado o no, pero cómo puedo hacer desde el punto de vista nutricional para contrarrestar los efectos del plomo en la salud? Tú empieza, Gaby, yo he hablado mucho. Bueno, a ver, ¿qué dice la evidencia, no? La Organización Mundial de la Salud, incluso la CDC, por sus siglas en inglés, lo que mencionan mucho es la parte preventiva, ¿no? ¿Y cuáles son las recomendaciones? Es una alimentación saludable, o sea, es un punto más para apostarle a la alimentación saludable. ¿Qué se ha visto? Que aquellas personas con ingestión disminuida de hierro, pues ahí aprovecha el plomo para absorberse, porque el hierro y el plomo compiten por absorción. Entonces, una baja ingestión de plomo se asocia con una más alta absorción, una baja ingestión de hierro se asocia con una alta absorción de plomo. ¿Qué tenemos que hacer? Una dieta saludable que implica apostarle a fuentes de hierro, ¿no? Y esto es totalmente más importante en los primeros años de vida. Nuestro país también se reconoce por el riesgo de anemia, ¿no? En los niños. Entonces, si tenemos altas prevalencias de anemia, pues estamos nosotros indirectamente asociándolo a la exposición alta y a la absorción alta de plomo. Entonces, hay que cuidar la buena alimentación de todas las familias y específicamente niños en cuanto a la cantidad, a cubrir los requerimientos del hierro y a considerar fuentes de hierro, tanto hierro de los productos de origen animal como el hierro de los productos de origen vegetal. ¿Qué otra cosa se ha relacionado en la parte de prevención? Con consumir fuentes de calcio también, ¿no? Entonces, ahora hay muchas corrientes de alimentación que restringen fuentes importantes de calcio. Entonces, hay que tener muy, pero muy en cuenta que los niños, todo el mundo, pero específicamente los niños, que es el tema que nos reúne el día de hoy, es que tenemos que asegurar fuentes adecuadas de calcio, ¿no? Si bien no es un nutrimento específicamente de los lácteos, es buen aporte en los lácteos, pero no olvidemos de rescatar leguminosas que también son fuentes de calcio, todas las oleaginosas, las almendras, todas las semillas, ¿no? Los charales, cuando me dicen, oye, ¿cuál es el alimento más rico en calcio? Pues los charales se llevan de paso a absolutamente cualquier otro, ¿no? Entonces, hay que retomar la base de una alimentación sana. Y bueno, no dejar en el olvido, pues los antioxidantes, ¿no? Vamos a hablar vitamina C,
Es muy importante también la vitamina C. Se ha estudiado ya incluso la suplementación con vitamina C, incluso como parte de tratamiento para intoxicación con plomo. Entonces, también tenemos que comer vitamina C, zinc, ¿no? Y todo esto desde un punto de vista preventivo. Tenemos que apostarle. Ahora, no necesitamos ser nutriólogos, ¿no? Para saber cuáles son las fuentes de cada uno de estos nutrimentos que acabo de apostar. ¿Qué tenemos que tener en mente? Es una dieta que incluya todos los grupos de alimentos y que además de incluir todos los grupos de alimentos, variemos esos alimentos que pertenecen a cada grupo y le demos colorido, como bien ya reportan algunas instituciones, que nuestro plato parezca arcoíris. Es la forma indirecta de que nuestro cuerpo y el de nuestras familias pueda recibir todo lo que necesita y no dé lugar o de lugar para muy poco lugar para la absorción de metales como o como muchos otros que pudieran estar presentes en los alimentos o en los utensilios, ¿no? Esa sería la respuesta. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Me encanta, Gaby, me encanta porque de veras, mejor dicho, imposible. Claro. Y tu pregunta, Mari Carmen, de cómo le sabemos que el barro no tiene plomo, es una pregunta bien difícil y bien triste. Te voy a decir por qué. Porque creo que hay un 1% de los talleres de alfareros en México que ya cambiaron a barro sin plomo. Entonces, la probabilidad de que tú vayas a Tlayacapan o a el Estado de México o a Puebla y encuentres, o a Cotepeque aquí en Cuernavaca, y encuentres barro sin plomo, es prácticamente cero. Ahora, si tú preguntas, oiga, ¿usted este barro tiene plomo? Te apuesto la mano derecha que te van a decir, no, señora, no, este no tiene plomo, yo le juro de verdad que no tiene plomo, porque sí empieza a haber una conciencia. Ahora, la gente que de veras produce sin plomo, te puedes dar cuenta porque la pieza brilla menos, no es tan bonita. En este momento, si hay alfareros que trabajan sin plomo, incluso en Michoacán hay un grupo que se llama Barro Sin Plomo, así se llama el grupo, y es un poco menos bonita en términos del brillo, no en términos de la decoración. Yo te puedo decir que en casa hacemos mole, que tiene 7 horas o 5 horas en la asadora, todo lo que da, en barro sin plomo y funciona perfecto. O sea, no es tan bonita, pero con todo lo que uno gana y lo que los alfareros ganan, yo creo que hay que buscar por eso. Hay un grupo con el que yo he trabajado mucho tiempo que se llama Pure Earth, que está trabajando una estrategia que se llama Barro Aprobado. Ellos han trabajado en Puebla y en Morelos. Si se quieren meter a su página de Facebook, se llama Barro Aprobado, y en el internet es barroaprobado.org, y ellos tienen un directorio de alfareros que trabajan sin plomo. No hay ningún tipo de intermediación, están sus teléfonos celulares, uno les habla y le contesta el alfarero y se pone de acuerdo con el alfarero, y además el precio es prácticamente el mismo, no hay diferencia. Esto es bien importante porque sí hemos visto que la intoxicación por plomo es muy desigual. Por supuesto, por lo que acaba de decir Gaby, las comunidades con mayores problemas de nutrición, las más marginadas, con mayor pobreza, son las que tienen mayores niveles de intoxicación. Entonces, por supuesto que tenemos un problema de lo que se conoce como injusticia ambiental, que le afecta más a los más desprotegidos. No quiere decir que a nosotros, que tenemos condiciones privilegiadas, no nos afecte, pero es que cuando tienes problemas de nutrición básica, afecta aún más, como bien lo dijo Gaby, ¿no? Claro. Entonces, creo que es de veras un ganar-ganar empezar a optar por alfarería sin plomo, fomentar que la gente que ya se atrevió a hacer el cambio, a los alfareros que están pasando tiempos tan difíciles, si demandamos alfarería sin plomo, estamos también incentivando la economía de estos alfareros que la ven difícil, ¿eh? Porque el quien no sabe llega y el otro brilla más, y compras el que brilla más, ¿no? Yo creo que la resistencia, ¿no? La resistencia a cambiar justamente es esta, ¿no? La apariencia donde se piensa que, pues, si no están parejos, la gente va a ir por lo que se ve más atractivo, ¿no? Claro.
Oye, Mara, ¿y qué hacer en los restaurantes en donde pues no sabes si lo que te sirvieron lo cocinaron en ollas, ¿no? Porque a lo mejor podrías pedir que no te sirvieran en un plato de barro, pero ¿y si cocinaron lo que lo que vas a comer en una olla de barro? O sea, también ahí estamos como microintoxicándonos cada vez que, bueno, yo tiene como un año que no voy a un restaurante, pero digamos que cuando volvamos a ir, pues también es un tema, ¿no? Por supuesto que es un tema, porque el plomo para este fin está prohibido. Está prohibido. Estrictamente hablando está prohibido. Entonces sí debería de haber una autoridad vigilando los restaurantes que utilizan este tipo de ollas y que además, sin ningún recato, se lucen, ¿no? Yo en lo personal no voy, mi familia. O sea, son deliciosos, pero yo no voy porque si hay un tema de congruencia. De veras, yo quiero incentivar la economía de los alfareros que producen sin plomo. Ahora, la verdad es que hay restaurantes de 5 tenedores y 4 estrellas Michelin y lugares muy modestos y usan barro vidriado sin plomo, perdón, con plomo por igual. Entonces, yo les sugeriría, busquemos el no a los lugares sin plomo y empezar a pedir, ¿no? Oiga, por favor, a mí no me sirvas en este plato, aunque sea. Ajá. Por favor, yo quiero sin plomo. Y poco a poco vamos a ir creando conciencia, ¿no? Claro, claro. Oye, Mara, bueno, quisiera preguntarte también acerca de otras pequeñas fuentes de exposición, como por ejemplo podrían ser algunos dulces que en algún momento se dijo, el maquillaje, los juguetes de los niños, las pinturas incluso con las que los niños pintan, y las masitas con las que juegan. ¿Todo esto debiera de preocuparnos? Depende. A ver, vamos por parte. Yo creo que la pregunta es, depende. Empecemos por los dulces. Si nosotros hicimos un estudio y sí encontramos plomo en dulces, dulces comerciales. El problema es que no tenemos la metodología para monitorear los dulces de una manera estricta. No, nosotros como investigadores no sabemos hacer eso. Entonces sí hemos insistido en que haya una autoridad, que en este caso le toca a Cofepris, que haga un monitoreo constante de los dulces. Si tú lo ves en otros países donde hay una política establecida, se hace y se publica. Entonces uno puede ver en internet si el dulce X tiene o no tiene plomo y tú decides si lo compras o no lo compras. Eso en México no existe y sí debería de suceder y yo espero que poco a poco vayamos avanzando en ese rubro. En términos de maquillajes también, el plomo lo que hace es que da brillo, da mucho color, es hermoso el color, ¿no? Las pinturas de la calle, el amarillo que pintan en los pasos cebra, digo, ahí no importa, pero ahí te das cuenta cómo brilla el plomo. Las pinturas de las casas antiguas se hacían con plomo, ahora ya no. Pero, por ejemplo, casas muy, muy antiguas también tienen plomo. Las pinturas por el colorido que dan. Esto te lo cuento por el maquillaje. Sí hay maquillaje, sobre todo los de producción casera. Hay unos maquillajes que vienen de la India, que pintan muy bonito, la rayita de aquí que se llaman kegel, no sé si los conocen, con uno que tiene mucho plomo, porque pintan muy bonito, pero eso es lo que da el plomo, ¿no? Entonces, esos no es que sean de producción industrial masiva, sino más bien son de producción artesanal. ¿Qué otra cosa me dijiste? Los dulces, perdón, los juguetes. Los juguetes es todo un tema. Los juguetes e incluso, por ejemplo, en los parques, los juegos que hay en los parques, las pinturas con las que pintan los juegos, tiene que ser pintura muy resistente, que resista las inclemencias del tiempo. Entonces no es difícil que tengan plomo. Pero el problema es que los niños se chupan luego las manos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que estar muy sensible a esto. Hay juguetes, ahora sí que lo que te voy a decir no lo hemos constatado nosotros, pero sí yo he sabido de juguetes que se importan masivamente de otros países que podrían no cumplir las reglas de control de calidad y no se están monitoreando porque pasan de una manera irregular.
No puedo yo hablar ni de cantidades porque no lo hemos estudiado, pero sí creo que son fuentes que hay que tener cuidado. Los juguetes de producción industrial que tienen controles de calidad muy establecidos, esos no, ya no se hacen. Es más el otro tipo de cosa más doméstica, ¿no? Okay. Yo aprovecho, colgándome un poco de esta pregunta, perdón, Maca, pero ahora sí que también me puede. ¿Qué hay con el agua? Es algo que a mí me preguntan mucho, ¿no? Y sobre todo, pues ahora que vimos que Puebla, ¿no? 1 de cada 2, y bueno, Morelos, por ejemplo, también veíamos que estamos por arriba de la media nacional de este 17% que tú hablabas. Morelos también está arriba de esto. ¿Qué hay con el agua? ¿Nos tiene que preocupar el agua? ¿Nos tiene que preocupar los enlatados? Me cuelgo de la pregunta que estabas justo respondiendo. Encantada. Empecemos con el agua. El agua es todo un tema, porque el agua también es un mosaico en todo el país. Entonces, te puedo decir que lo que nosotros hemos estudiado de agua, no hemos encontrado niveles preocupantes, para nada. Pero trabajando con colegas de la UNAM, nos comentaban que ellos sí han encontrado niveles de plomo en agua en casas muy antiguas cuya tubería todavía era de plomo. Entonces, cuando hablas de agua, hablas del agua del pozo o del agua que a través de una tubería llegó a tu llave de tu casa o de qué agua hablamos. Es muy complicado hablar de agua en general. Lo que nosotros estudiamos a nivel de todo el país y no encontramos niveles preocupantes fue en pozos y no encontramos niveles preocupantes. Pero lo que te digo de colegas de la UNAM que sí lo han estudiado es en casas antiguas con tuberías con plomo. Entonces, te diría también, depende. Latas está ya regulado y ya no debe haber plomo en latas. Eso hay una norma de hace ya muchos años que ya no hay plomo en latas. No debemos de preocuparnos por ahí. Muy bien. Y dijiste hace rato, Mari Carmen, colores para los niños. Sí. Hay que buscar marcas que digan libres de plomo. O sea, sí hay que buscar crayolas, por ejemplo, se hacían con plomo y ahora sé que hay marcas que explícitamente dicen libres de plomo, porque otra vez coloraban muy bonito. Okay. Oye, Mara, hay algo que nunca te he preguntado y siempre he tenido la duda y la misma duda tiene Nacho García. Los niveles de intoxicación del 47% en Puebla, ¿tienen que ver con la Talavera o no? Yo no creo que la gente de los lugares rurales en Puebla coman en Talavera porque son insumos que son súper caros, ¿no? Pero, ¿qué hay de la Talavera? La Talavera es de horno de alta temperatura. Entonces, la alta temperatura, que son hornos muy caros, un horno debe costar como 250, 300 mil pesos, para darnos una idea, son de alta temperatura. Entonces, ahí todo se fija. Es tan alto que todo se fija. Entiendo que todavía hay artesanos de Talavera que usan plomo, hay otros que no. No lo sé de cierto cómo está la distribución ahí, pero la alta temperatura resuelve todo el problema. Okay. Entonces, en Puebla realmente vemos que hay fuentes mixtas de barro vidriado con plomo artesanal, ¿no? En la zona serrana y otras fuentes que no logramos tipificar todavía con precisión. Pero la mayor contribución es barro vidriado con plomo en Puebla. Ok, ¿y qué hay de los peces, por ejemplo, del salmón, del atún, Mara? Porque estos tienen otros metales en su piel. ¿Qué hay del plomo? Fíjate que no, el pescado no es una fuente de exposición a plomo, el pescado es una fuente de exposición a mercurio. Y si algún día quieres hablar de esto, les recomiendo que inviten a Alejandra Cantoral, que es una nutrióloga fantástica y ella trabajó, ¿la conoces? Sí, ella trabajó midiendo mercurio en pescados. Y tiene un estudio publicado precioso en donde hicieron una compra enorme y ven cuál es la cantidad de mercurio en diferentes especies de pescados, porque el mercurio es otro neurotóxico. Claro. Entonces, y es otro tóxico en toda la extensión de la palabra, no lo necesitamos para nada. Sí, ahí tenemos como el flúor o como... Perdón.
Ahí tenemos una recomendación acerca de qué tipo de peces comprar, Gaby. No excluirlos de la dieta, bueno, sacando un atún, pero qué tipo de peces nos recomendarías comprar para, bueno, es otro tema, Mara, pero ya que lo tocamos, me gustaría que Gaby nos dijera rapidísimo qué hacer. Sí, igual, mira, es que todo se resolvería si comiéramos bien. O sea, ese es un punto que sí quiero recalcar. O sea, si nuestra alimentación fuera saludable y con todos los términos de saludable, ¿no? Diversidad de alimentos, variedad de alimentos y de colores, realmente nuestro cuerpo sabría cómo, esta poca exposición, cómo manejarla. Ahora, evidentemente sí se conocen que hay productos marinos, ¿no? Que pueden tener mayor concentración de mercurio, porque el mercurio se almacena en el tejido graso, así como el plomo. O sea, son dos metales que se almacenan en la parte grasa, ¿no? Entonces, en la cuestión del mercurio, pues serían los pescados grasos, ¿no? Incluso se han asociado más, por ejemplo, en la mantarraya, ¿no? Por eso aguas con comer mantarraya, con comer tiburón, con comer algunos cazón, ¿no? Algunos atún enlatado, ¿no? Serían los mayores. En cuestión del salmón, también pudiera, al ser un pescado graso, pudiera ser, pero de todas maneras sigue siendo una muy buena fuente de omega 3. Lo único que tenemos que cuidar es que ojalá conociéramos, que escogiéramos los salmones más jóvenes, porque así podríamos traducir que hacer un pescado más joven, todavía el tejido graso de ese animal es menor y por lo tanto no habría estado tan expuesto a estos metales, ¿no? Eso sería como la recomendación, pero todo parte de una alimentación rica en vegetales, rica en verduras, rica en frutas, para que no tengamos este tipo de problemas, ¿no? O sea, peces menos grandes, ¿no? O sea, peces chiquitos y medianos, que no sean así de 2 metros de largo, eso nos asegura que han tenido menos exposición, ¿no? En la cuestión de pescados grasos, ¿no? Exactamente. Así es. Oye, y con respecto a plomo, ¿qué recomendación tienes de la ingesta de grasa saturada? Bueno, es que también se ha asociado, ¿no? Que el aumento de grasa, sobre todo de grasa saturada, también aumenta la absorción de plomo, porque finalmente ese es el vehículo, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Como todos sabemos, que a partir de los 2 años de edad, ¿no? La alimentación sea ya, si tomas leche, que sea leche descremada, ¿no? La alimentación que sea con una cantidad suficiente de grasa, más o menos el 30% de lo que necesita uno, pero a expensas de grasa mono y poliinsaturada, que tendrían estos efectos benéficos, ¿no? Pero también entonces ese es otro problema que radica, ¿no? Es volver otra vez a la base. Aguas con exceso de grasas en la alimentación y sobre todo de aquellas de grasa saturada, porque sí se ha visto su asociación con la mayor absorción de plomo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque los 2 primeros años de vida, los niños sí necesitan grasa y de hecho necesitan mucho más grasa en consumir que los adultos o que niños más grandes, pero entonces tenemos que cuidar un poco el origen de esta grasa, ¿no? Okay. Oye, déjame comentar algo, ¿puedo? Claro. Es que ahorita que te estoy escuchando, Gaby, creo que hay una recomendación bien concreta para las mujeres embarazadas. Porque en el caso del plomo, el plomo se acumula en hueso y se acumula por muchos años. El plomo en el hueso te puede durar de 20 a 30 años dependiendo el tipo de hueso. Entonces, cuando una mujer se embaraza, que hay una demanda de calcio por parte del feto para construir su esqueleto, si la dieta no es suficientemente rica en calcio para satisfacer esas demandas, pues el cuerpo de la madre lo jala de algún lado porque privilegia el desarrollo del niño y lo jala del hueso. Entonces el problema es que al liberar ese calcio que viene del hueso materno, también se libera el plomo que estaba acumulado en la madre. Yeah. Ese plomo empieza a circular en el torrente sanguíneo de la madre, atraviesa la barrera fetoplacentaria, atraviesa la placenta y le llega al niño en etapas sensibles de su desarrollo, de su gestación, y por eso es que un niño al nacer, nace con niveles de plomo, como lo vimos nosotros, Mari Carmen, en el estudio que hicimos en Morelos. Esa es toda la explicación.
Pero ¿por qué les cuento esto? Porque es súper importante que una mujer durante el embarazo tenga consumo de calcios adecuados o suplementación con calcio, no solo para satisfacer las demandas del bebé en gestación, del feto en desarrollo, de la osificación, sino también para prevenir que ese plomo que ella trae acumulado en hueso se vuelva una fuente de exposición para el bebé, ¿no? Que eso es realmente triste, que la mamá sea la fuente de exposición del plomo que ha acumulado a través de la vida. Claro. Sí, la verdad es que qué gran recomendación, María Elena. Ojalá que todas las mamás que nos escuchan, pues bueno, tengan los ojos bien abiertos acerca de estos temas y que pregunten a su ginecólogo y que se acerquen a resolver sus dudas. Con mucho gusto nosotros a través de la comunidad podemos ayudarles a resolver las dudas. De eso se tratan estos lives que tenemos con gente súper experta. Y pues bueno, qué tema, Mara. La verdad es que da escalofrío saber que quizá, o sea, nuestros niños están teniendo, o la historia de nuestro país en cuanto al desarrollo neurológico y las capacidades de la gente que hemos nacido y comido en ollas con plomo, pudo haber sido distinta si no nos hubiéramos expuesto. Qué terrible. Pues ojalá que todo esto abra como un abanico de posibilidades para que las embarazadas estén más saludables, para que los niños nazcan sin intoxicación y para que los niños crezcan sin intoxicación. Muchas gracias por todo esto, Mara. No sé si quieres dar un mensaje final para la gente que nos ve o que nos va a ver. No, nada más agradecerles a las dos. Ha sido fantástico para mí tener esta conversación y bueno, estoy a la orden para todos aquellos que quedaron preguntas sin responder. Por favor, siéntete en toda libertad de compartir mi correo electrónico, que será un gusto poderlos apoyar en lo que necesiten. Y al contrario, mil gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes. Nada que agradecer. Gaby, ¿tú algo que quieras agregar? No, pues la verdad, encantada de tenerte con nosotros, Mara, desde que platicamos, Mari Carmen y yo, cuando vimos la publicación que hizo el instituto, dije, bueno, o sea, sí está alarmante, hay que, pues bueno, no nada más asustarnos, sino también ver cuál es nuestra parte, ¿no? O sea, como sociedad, ¿no? ¿Qué nos corresponde como sociedad? Y creo que como sociedad es no seguir comprando barro vidriado, eso sí podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera, como le llamaríamos vulgarmente, ¿no? No seguir comprando barro vidriado, observar qué es lo que compramos, tanto en juguetes, en colores, con todo esto que nos acabas de mencionar, y desde el punto de vista nutricional, apostarle nuevamente a lo que es la alimentación saludable, ¿no? Cuidar la alimentación saludable desde que estamos embarazadas, de cuidar la alimentación que le damos a nuestros hijos, cuidar todos estos, pues, ¿por qué darle dulces a los niños menores de 2 años, no? Y ya se les ve. Entonces, si el dulce es un riesgo, pues es que ni siquiera tendríamos que estarle dando dulces a los niños menores, por lo menos, bueno, de 3 años. Y eso por muchas razones, pero hoy esta razón se suma a nuevamente estas recomendaciones. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca, sí, saber que estamos en riesgo, sí, no comprar barro vidriado y alimentarnos adecuadamente. Creo que eso es lo que yo quisiera que nos quedáramos. Una última y decirles, estamos avanzando porque ya se logró un programa nacional. Eso yo espero que dentro de un tiempo no me vuelvan a invitar y les cuenten los avances, porque eso a mí me tiene muy emocionada. Sí, Mara, claro, seguramente vamos a ver un impacto del esfuerzo tuyo y de tu grupo de tantos años. Así como lo hemos visto en el papel, ahora seguramente se va a traducir en que esta prevalencia baje, así como hemos visto que gracias a la intervención de tanta gente del instituto, pues estamos empujando para que la lactancia suba, ¿no? Pues estaría padrísimo empujar para que la intoxicación por plomo baje. E igual y esto va a impactar en la salud de nuestros niños y en sus capacidades, y estoy segura de incluso en disminuir tantos problemas de atención que tienen cada vez más niños. Es impresionante.
Muchas gracias por estar aquí, Mara. Te hacemos llegar alguna pregunta que haya quedado sin responder y que no le podamos dar salida ni Gaby ni yo. Gracias de verdad por este espacio. Esperamos seguir pues platicando de los logros pues, del grupo en la vida de los mexicanos y pues mil gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Hasta luego.